Tiene la palabra asambleísta Mae Montaño. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Interesante la ley que nos trae a este debate. Tiene un profundo contenido social. Por esta razón, por esa profundidad y por ese impacto que debe tener social y económicamente, amerita entonces no solamente analizarla y verla como una nueva versión de una reforma agraria, sino que tiene que ser vista de manera integral. La historia enseña que cuando las leyes abordan de manera parcial una problemática que tiene que ser vista de manera completa, puede convertirse en una trampa. Y hemos tenido experiencias sobre eso. La historia nos enseña que campesinos pobres sin tierra, que por justicia accedieron a la tierra, pero que siguieron siendo pobres, se convirtieron en beneficiarios y víctimas al mismo tiempo de mecanismos crediticios de apoyo a los campesinos y a los agricultores a través del banco que los campesinos llaman el banco de tormento. Y esa trampa hizo que estos campesinos pobres con tierra se convirtieran finalmente en campesinos pobres sin tierra y con deuda. Y eso hay que evitar. La historia nos enseña. El interés y el empeño que ha hecho la Comisión al definir los fines, el objetivo de este proyecto de ley y sus fines, tiene y aborda de manera integral algunos temas. No solamente el acceso y la redistribución de la tierra, aborda también y lo señala como un fin social, el fin ambiental, nos habla también de la seguridad jurídica, define también que hay que tocar los temas de producción, de cómo la gente que accede a la tierra tiene que volverse productiva, pero toca un tema muy importante que es incrementar la productividad. Yo creo que se olvidaron de definir ahí que una ley como esta también tiene que señalar cuáles son los objetivos de rentabilidad social que se busca. Y sin lugar a dudas, tienen que definirse también cuáles son los impactos económicos que tiene que generar una ley como esta. Porque acceder a la tierra y redistribuir no es por sí mismo el fin último de una ley como esta. Es simplemente un mecanismo de combate a la pobreza, de superación de la pobreza. Por tanto, indiscutiblemente, hay que tocar los temas de rentabilidad social y de impacto económico que debe tener una ley como esta en las familias, en las comunidades, en los pueblos, en el pueblo indígena, campesino, montubio, afroecuatoriano, etcétera, etcétera. Yo me pregunto si en la comisión, y esa es una interrogante que les dejo planteado, al comparar los objetivos y los fines con el contenido mismo de la ley, están satisfechos y creen que todos estos fines y objetivos podrán ser cumplidos con el esquema, con el articulado que en el cuerpo de la ley se está planteando. Y yo creo que efectivamente no, que el cuerpo de la ley tiene un peso sobre el tema que se considera medular, que considero que es una aproximación o una justificación más bien política, que tiene un peso de manera muy específica en el tema del acceso y de la redistribución de la tierra y que determina algunos mecanismos de control y de sanción. Está con el peso hacia eso, hacia los mecanismos de control, los mecanismos de sanción. Pero la gran interrogante es, cuando se trata de producción, cuando se trata de incrementar la productividad y cuando se trata de mejorar y de incentivar el cooperativismo, como también se establece en uno de los fines, no son las sanciones y no son los controles los que funcionan, son los mecanismos de motivación y de promoción los que estimulan precisamente a que los beneficiarios de la ley se sientan atraídos para producir, se sientan atraídos para unirse, para consolidar su capacidad cooperativa
y para incrementar la productividad. Y ese esquema y esa visión no está plasmada en el cuerpo de la ley. Yo me atrevería a presentar a la comisión por escrito mis observaciones y recomendaciones, pero tengo que decirles con absoluta sinceridad que cuando leí el informe de la comisión y fui a la parte final, en donde está el resumen del trabajo que han hecho con distintos grupos, con pueblos, con comunidades, con organizaciones, hay valiosas, inteligentes y sabias recomendaciones hechas por el pueblo ecuatoriano que ha participado en esos eventos de difusión. Nos dan una cátedra en un lenguaje sencillo de cómo la función social, de cómo la producción, de cómo se tiene que incrementar la productividad, sin hablarnos de economía, hablándonos desde su realidad, desde su sentimiento, desde su motivación, pero sobre todo desde el conocimiento profundo de su vivencia, pues. Porque no están hablando desde la comodidad de un escritorio, están hablando de lo que viven, de lo que sienten, de lo que necesitan. Entonces, mi recomendación primera a la comisión, más allá de que voy a presentar mis observaciones, es que vuelvan su mirada nuevamente a revisar de esas recomendaciones, de esas observaciones que recogieron en la socialización, para que puedan reforzar en estos ámbitos de debilidad de la ley el cuerpo normativo. Es necesario y es indispensable alimentarse de esa sabiduría del pueblo ecuatoriano. Yo quiero en los minutos que quedan volver sobre un tema que también es responsabilidad de los asambleístas cuando analizamos y estudiamos una ley, y es analizar los antecedentes sobre los cuales se desarrolla este proceso y que están definidos en este informe. Los antecedentes que tienen que darnos la certeza de que la constitucionalidad de este proceso está garantizada. Me he encontrado precisamente en esos antecedentes con el punto 1.4, que habla de que hay una iniciativa popular normativa presentada por FENOCIN, un proyecto de ley presentado en marzo de 2012. Y en estos mismos antecedentes se define que el 3 de mayo de 2012 el CAL califica ese proyecto junto a otros 4 proyectos y define su tratamiento. Y dice claramente, define el tratamiento de los 5 proyectos de ley que han sido calificados. Y la sorpresa, precisamente de estos antecedentes, es que en el punto 1.11, el CAL, el actual Consejo de Administración Legislativa, determina con fecha 31 de julio de 2014 que la comisión trate estos 5 proyectos de manera unificada. Si nosotros analizamos el artículo 103 de la Constitución en sus párrafos primeros, en los 3 párrafos primeros, y analizamos el artículo 66 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no nos queda menos que asegurar que esa es una resolución inconstitucional, porque una iniciativa ciudadana normativa, ya lo ha dicho aquí César Umajinga y lo dijo también Lourdes Tibán muy claramente, tiene un proceso específico, un proceso que está definido en el artículo 103 con plazos que tienen que ser cumplidos. Y esta normativa y este proyecto ha cumplido ya los requisitos en mucho, más allá de los tiempos establecidos en ese articulado. La gran pregunta es entonces, ¿por qué esta Asamblea? ¿Por qué el Consejo de Administración Legislativa, pasando por encima de la Constitución, pasando por encima de la ley, toma una resolución que se burla de una iniciativa popular ciudadana? Eso no puede ocurrir. ¿Cuál es la legitimidad entonces de lo que estamos debatiendo ahora sobre la base de 5 proyectos unificados con una iniciativa popular normativa que de hecho y constitucionalmente está vigente? Esperamos que quienes presentaron la iniciativa comparezcan ante la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional haga cumplir en resolución la vigencia de esta ley. Muchísimas gracias.